En este tercer vídeo del tema 3 vamos a ver los diferentes modelos que podemos utilizar para las secciones, porque no todas las secciones van a trabajar igual y se van a comportar igual. Existe un fenómeno que es el que llamamos de abolladura, que se ve claramente en estas imágenes, que impide que muchas secciones trabajen de forma adecuada y puedan plastificar a lo largo de toda su sección. Entonces vamos a ver cómo podemos clasificar las secciones y qué modelos utilizar en cada uno de los tipos de sección. Vamos a ver 4 tipos de sección fundamentalmente, que en el código técnico aparecen denominados como clases. La sección de clase 1 es una sección plástica, clase 2 es compacta, clase 3 es elástica o semicompacta y la clase 4 es esbelta. Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. La clase 3 es la clase elástica y entonces en esta sección lo que vamos a ver es que siempre hay un comportamiento elástico. Va a trabajar toda la sección, pero lo que vamos a ver es que siempre la tensión, la clásica fórmula, la tensión es proporcional al momento aplicado, inversamente proporcional al momento de inercia de la sección y proporcional a la distancia a la fibra neutra o lo que es lo mismo al punto, al centro de gravedad de la sección. Entonces, ¿cuál es la máxima carga que puede soportar esta sección? ¿Cuál es el máximo momento que podemos aplicar en esta sección? Pues hasta que en el borde superior o en el borde inferior, que es donde vamos a tener las máximas tensiones porque es la máxima distancia al centro de gravedad, nos aparezca una tensión igual al límite elástico. De ahí no podemos pasar. En cuanto la sección plastifique en alguno de los puntos, ese es el límite de resistencia de esta sección. ¿Qué diferencia hay con la clase 4? En la clase 4 lo que nos va a ocurrir es una abolladura antes incluso de que llegue a plastificar algún punto de la sección. Entonces, si os fijáis, en esta sección ya no es una sección tipo cajón cerrada, sino que en la parte de arriba nos aparece una zona que no va a colaborar, una zona que no va a trabajar. Eso nos va a hacer que nos cambie el momento de inercia de la sección, porque no podemos contar con esa parte de la sección, y también se va a trasladar el centro de gravedad de la pieza. ¿Por qué? Porque en esa parte va a haber una abolladura y esa zona abollada no va a colaborar. Entonces distinguimos entre zona no colaborante y la zona colaborante, y esto nos va a producir un desplazamiento de la fibra neutra, del centro de gravedad efectivo de la pieza, y entonces por lo tanto vamos a trabajar con una ecuación similar, pero vamos a cambiar el centro de gravedad y el momento de inercia, porque no vamos a contar con la zona no colaborante. ¿Qué ocurre con la clase 2? La clase 2 es lo que denominamos clase compacta. En esta lo que ocurre es que cuando en la clase 3 llegamos al límite elástico en algún punto de la pieza, tenemos que parar y no podemos cargar más, porque ese es el límite de resistencia. En cambio, en la clase 2 lo que podemos hacer es que esa zona va a plastificar, pero se puede seguir deformando, porque vamos a trabajar con este modelo de comportamiento del acero, es decir, es elástico lineal hasta que alcanza el límite elástico y luego podemos aumentar la deformación sin tener que aumentar la tensión, se va a mantener esa tensión. Eso va a hacer que vaya deformándose la sección y al final tengamos esta distribución de tensiones en las que todos los puntos de la sección alcanzan el límite elástico. Han plastificado. Toda la parte de arriba puede estar comprimida y toda la parte de abajo traccionada o al revés. Entonces esto nos va a permitir aumentar mucho el momento que puede resistir una sección. ¿Y qué diferencia hay con la clase 1? En la clase 1 la distribución de tensiones va a ser exactamente igual. La diferencia es que en la clase 2, una vez que alcanzamos el límite elástico en todos los puntos de la sección, no podemos seguir deformándolo, y en la clase 1 sí que podemos seguir deformándolo aún más allá. Y eso lo que va a hacer es que podamos considerar la existencia de rótulas plásticas. Para explicar qué son las rótulas plásticas vamos a ver un ejemplo, y este es un ejemplo típico que es una viga bien empotrada. Tenemos una viga que está empotrada en los dos extremos. Entonces le aplicamos una carga uniformemente distribuida y vemos qué es lo que ocurre. Este es un problema hiperestático que podéis resolver fácilmente aplicando el principio de superposición. Por un lado, una viga bien apoyada con una carga uniformemente distribuida, y por otro lado, una viga bien apoyada con dos momentos iguales pero de sentido opuesto en los extremos. Imponemos que el giro en los extremos sea cero
y obtenemos estas dos distribuciones de momentos y, como digo, imponiendo que el giro sea 0, podemos calcular cuál es el valor de este momento m que hace que el giro sea 0. Si resolvemos el problema y sumamos los dos estados separados, aplicando el principio de superposición, tenemos esta distribución de momentos flectores. En los extremos tenemos el máximo momento aplicado, que es la carga Q por L cuadrado dividido entre 12, y en esa zona tenemos compresión en la parte de arriba y tracción en la parte de abajo, y en el punto central de la pieza el momento justo la mitad. QL cuadrado entre 24, y además el sentido es inverso. Aquí lo que tenemos es compresión arriba y tracción abajo. Bueno, si tuviésemos una sección de clase 3, pues está claro, la carga máxima que podemos aplicar será 12 veces el momento elástico entre L cuadrado. ¿Y cómo se define este momento elástico? Pues el momento en el cual se alcance el límite elástico en cualquiera de los puntos de la sección. Si tenemos una sección de clase 4 es algo parecido, solo que el momento de inercia de la sección variará y el centro de gravedad también, porque vamos a tener una zona no colaborante. Y si tenemos una clase 2, lo que va a cambiar es que en lugar del momento elástico vamos a trabajar con un momento plástico. Y este momento plástico, como hemos visto antes, implica que toda la sección está plastificada. Está sometida al límite elástico. ¿Y qué ocurre con la clase 1? ¿Cuál es el efecto de estas rótulas plásticas? Bueno, pues como veis en los extremos, en los apoyos, es donde tenemos el máximo momento flector, es decir, ahí es la zona limitante en este problema. Bueno, pues en la clase 1, una vez que todos los puntos de estas secciones de los extremos plastifiquen, vamos a poder seguir aumentando la deformación, y eso va a hacer que se produzca una especie de rótula plástica y nos permita seguir aplicando la carga. ¿Hasta cuándo podemos hacer esto? Pues en este caso podemos añadirle un estado adicional, que podemos suponer que es una viga biapoyada, porque ahora tenemos unas rótulas, y ahí tenemos un momento que es el que se produce en una viga biapoyada con una carga uniformemente distribuida. Ese momento va a ser igual al incremento de carga adicional que le podemos meter, multiplicado por L cuadrado y dividido entre 8. Bueno, ¿hasta cuándo podemos aumentar eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que el momento plástico en esta sección de abajo, ahora estamos en el centro, cuando ya plastifique la parte central ya no podremos seguir aplicando más carga, el momento plástico en esta sección será igual al producido por el momento inicial, es decir, lo que cargamos hasta que se produce la rótula plástica, que era la carga que se producía cuando teníamos una sección de clase 2 por L cuadrado entre 24, más lo que tenemos ahora, que es el incremento de carga por L cuadrado entre 8. Bueno, esta primera parte de la ecuación, la carga de la clase 2 por L cuadrado entre 24, hemos visto que era igual al momento plástico entre 2. De modo que si ahora despejamos de aquí el incremento de la carga, nos da que es el momento plástico por 4 entre L cuadrado. Entonces, la carga máxima que podemos aplicar en el estado 1 es la carga máxima que aplicábamos en el estado 2 más este incremento de carga que hemos aplicado ahora. Y eso es el momento plástico por 16 entre L cuadrado. Antes multiplicábamos por 12 y ahora por 16. Es decir, hemos aumentado bastante la carga que podemos aplicar. Entonces, fijaros lo que se produce aquí. Si tenemos una sección de clase 1, la carga máxima es 16 veces el momento plástico entre L cuadrado. Si tenemos una clase 2, en lugar de 16, multiplicamos por 12. Eso nos hace reducir un 33% la carga máxima que podemos aplicar. O sea, es importante. Si tenemos una sección de clase 3 y no podemos plastificar toda la sección, pues dependiendo de la geometría de la sección, pero aproximadamente un 12 o un 15% es lo que se va a reducir la carga máxima que podemos aplicar. Y si tenemos una clase 4, pues dependiendo también del tipo de abolladura que se vaya a producir y de cuál es la cuantía de la zona no colaborante, pues puede ser entre un 10 o un 33% la carga máxima que podemos aplicar. O sea que fijaros qué importante es saber el tipo de sección, porque eso nos va a permitir poder cargar mucho más esa sección, va a aumentar mucho su capacidad portante. En los perfiles normalizados, que cuando nos vamos a un catálogo de perfiles normalizados, lo que tenemos es un apartado en el que nos aparece la clase de la sección, vamos a hacer un poco de zoom, nos aparece la clase de la sección en función de
el tipo de acero y el tipo de carga al que está sometido, si es de compresión o si es de flexión. Y en otro tipo de secciones que no estén en un perfil normalizado, pues vamos a ver cómo se calcula. Para eso en el código técnico tenemos dos tablas, la tabla 5.3 y la tabla 5.4. En la tabla 5.3 lo que tenemos son secciones en función del... o sea, en la tabla 5.3 lo que tenemos son secciones que tienen dos apoyos. Puede ser una sección en I, pero como veis gira a 90 grados, o una sección en C. Y entonces en este caso vamos a utilizar dos parámetros, es el parámetro C y T. T es el espesor, como podéis ver en estas tablas, y C va a ser el canto. Entonces, el ratio entre C y T es lo que vamos a llamar esbeltez. Y en esta misma tabla nos aparecen diferentes valores máximos que vamos a soportar para cada clase. Por ejemplo, en compresión pura, la clase 1, el máximo ratio de esbeltez de C entre T que puede soportar la clase 1 es 33 veces épsilon. Épsilon es la raíz cuadrada de 235 dividido entre el límite elástico. Si este ratio entre C y T es superior a 33 veces épsilon, nos pasaríamos a la clase 2. La clase 2 es 38 veces épsilon. Si el ratio entre C y T es superior a 38 veces épsilon, pasaríamos a la clase 3, que es 42, y si es superior a 42, pues pasaríamos a la clase 4. Si esta sección le giramos 90 grados, estas secciones, pues ahora las tenemos en las tablas 5.4. Y ahora, el canto es si antes era la longitud del alma en una clase, en una sección de tipo I, pues ahora es la mitad del ala. Ese es el canto, y T es pues el espesor. Y de nuevo tenemos otra, a continuación en esa misma tabla tenemos los valores máximos de épsilon que se puede soportar para cada clase, que es este valor máximo de esbeltez, que es C entre T. Entonces, por ejemplo, para la clase 1 es 9 veces épsilon, para la clase 2 es 10 veces épsilon, y épsilon de nuevo es la raíz cuadrada de 235 entre el límite elástico. Y bueno, esto puede ser un poco lío. En el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar todo esto para calcular el tipo de sección, para una sección dada, cuál es la clase de esa sección.